Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres amoroso, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia se recrea tu pueblo. Señor, te damos gracias por los hermanos que ya están con nosotros, conectados desde los distintos países, desde Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Alemania, desde Panamá, desde México, desde Colombia, Señor. Bendice y guarda a cada uno de los hermanos oyentes que abren la puerta de sus hogares para escuchar tu palabra, Señor. Que en ellos pueda experimentarse la promesa en tu palabra escrita, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Padre bueno, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Guía, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro principal maestro, que sintamos ese compromiso con nuestras almas de vivir fielmente apegados a tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a la lectura en esta oportunidad. Vamos hoy a concluir con los últimos 4 capítulos que contiene la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Escuchemos. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10. Empero yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego, pues, que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación
y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, porque no parezca como que os quiero espantar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. Esto piense el tal, que cuales somos en la palabra por cartas estando ausentes, tales seremos también en hechos estando presentes. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo, no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Nótese la manera en que el apóstol Pablo reitera la autoridad que Dios le ha concertado a él para trabajar en pro del crecimiento de este hermoso pueblo. Con qué pasión, de verdad que siempre me sorprende la manera en que el apóstol Pablo procuró, a través de su conversión a Cristo, resarcir o quizás minimizar esas cicatrices que durante años en su confusión, en su error, había cometido y se inmoló. Podemos decir que se inmoló a sí mismo en el desgaste físico, espiritual. Amó de una manera especial la obra de Dios. De verdad, notamos esa entrega, ese celo, ese cuidado por las almas, ese valor, cómo él consideró esa oportunidad preciosa que el Señor le concedió de abrir sus ojos y poder ver que estaba en el camino equivocado. Y una vez que rectifica y toma las armas de esta milicia, se llenó de esa pasión, de ese fervor por trabajar sin descanso a favor del crecimiento y el fortalecimiento de esta obra. Bueno, y en este capítulo nos damos cuenta que los críticos de Pablo lo acusaban de ser demasiado humilde. Aquí notamos que el tono de la carta del apóstol Pablo cambia dramáticamente cuando regresa al tema de los retos a su autoridad en Corinto y contesta una serie de críticas que se le han hecho y condena los espurios motivos de aquellos que buscan minar su ministerio con el fin del ganar proselitismo. Pablo se siente gozoso, se siente animado por la respuesta que ha dado la mayoría de la iglesia al asumir su postura de que debían corregir, de que debían dar signos de cambio, porque efectivamente se habían equivocado, habían hecho como no debían hacer. Y esta carta que él envía, la carta que él envía para corregir, es recibida y causa en ellos esa tristeza, pero esa tristeza se convierte en arrepentimiento y a la vez provee salud espiritual a la iglesia de Dios. Y entonces él se siente satisfecho al saber que sí hubo corazones, que sí hubo un pueblo mayor en que aceptaron su corrección y se brindaron en la mayor pasión por corregir. Pero siempre había un pequeño grupo, siempre está, ¿verdad? La cizaña arremetiendo contra el trigo. Pero bueno, él pronuncia unas palabras enérgicas
de advertencia que la dirige a esa minoría que aún puede que mantenga una actitud rebelde bajo la influencia de intrusos, a quienes el apóstol Pablo llamaba falsos apóstoles. Y bueno, estos falsos apóstoles o estas personas que lo criticaban quizás lo veían a él como demasiado humilde, como demasiado tímido para ser un apóstol verdadero, pero admiten que él escribía de una manera enérgica. Y el apóstol les asegura y le dice, mire, aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, Pablo con esto les está diciendo que es mortal, es una persona hecha de carne y hueso, pero en medio de su naturaleza mortal, él no está viviendo una realidad del mundo actual, confinando su carne al pecado. Al contrario, él está en este mundo, pero al igual que caracteriza a los siervos de Dios, no pertenece a este mundo. Así como la oración intercesora que Jesucristo elevó al Padre. Señor, yo te pido que los guardes del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y asimismo, esta expresión del apóstol Pablo les da a entender a ellos que sí, soy mortal, ando, camino, tengo mi tabernáculo en la carne, pero no tengo las características del mundanalismo, del pecado, de la maldad. Al contrario, hace referencia de esta milicia, y esto es, no batallamos contra carne y sangre, parecido a lo que nos dice Efesios 6:12, cuando hace referencia de la armadura de Dios. Por lo que no necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. Y ustedes saben cuáles son. Entonces, su propósito aquí es lograr la destrucción de fortalezas, todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Y entonces Pablo se refiere específicamente a la batalla en la mente, librada contra las ideas y esas actitudes arrogantes que el denominado argumento, y contra toda altivez, ese orgullo, opuesta al verdadero conocimiento de Dios, porque la intención es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que todo nuestro cuerpo, pensamiento, alma, espíritu, toda nuestra voluntad sea rendida en completa obediencia a Dios. Eso debe ser nuestra meta. Y Pablo está aquí pronto para castigar a aquellos rebeldes que aún rehúsan el arrepentimiento, pero primero debe asegurarse de la obediencia de la congregación como un todo. Es decir, el apóstol Pablo estaba aquí viendo la medida en que la hermandad estaba sujetándose o estaba aceptando con amor y sencillez la corrección dada por él como padre espiritual de esta iglesia. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pablo invoca sin mucho entusiasmo su autoridad. En este capítulo, a partir del versículo 8, notamos, él invoca nuevamente su autoridad apostólica porque ésta ha sido cuestionada por estos detractores, por esta gente que quieren pervertir siempre, y hay que tener mucho cuidado en esto, muchísimo cuidado en esto, porque de la manera en que se desarrolla la murmuración, la rebeldía, obras de la carne, causan terribles males dentro del pueblo de Dios. Entonces, la verdad, dicen que las cartas son duras y hacen esa argumentación, que son esas cartas que son severas, que son cargadas, pero su presencia corporal era débil. Entonces, que no se impone y menospreciable. Es decir, la habilidad oratoria de Pablo era ridiculizada por aquellos que presumían de elocuencia. Y de acuerdo con las normas de la retórica griega, entonces esta gente que tenía ese sentir de minorizar, de destruir la obra que se había iniciado por medio de la prédica del apóstol Pablo, estaba tratando de ridiculizar, de hacer
inofensiva la enseñanza del apóstol Pablo. Y él les presenta nuevamente ese tema. ¿Por qué? Porque lejos de que ellos cedieran a la autoridad que el apóstol Pablo tiene dada de Dios, buscaban hacer daño a la congregación de Corinto. Y esto el apóstol Pablo lo batalló, podemos decir, o lo trató de corregir. Y él les dice, no nos atrevemos a contarnos ni a nosotros, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces el apóstol Pablo toma esta explicación y busca ese llamamiento de ir más allá. La palabra de Pablo sobre anunciar el evangelio en los lugares más allá de vosotros revela pues que nunca se satisfizo con reservar el mensaje para beneficio exclusivo de la comunidad cristiana, o lo que es lo mismo, tal como dijo un predicador muy célebre llamado Juan Wesley. Él expresó la siguiente frase: el mundo es mi parroquia. Y este texto proclama el mandato dado a la iglesia de ir más allá de vosotros, y las órdenes de Cristo son claras: ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicad el evangelio a toda criatura, que se predicasen en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y así como me envió el Padre, así también yo os envío, fueron las palabras de Jesucristo. Y hasta lo último de la tierra es la orden divina dada por el Señor a los discípulos segundos antes de partir de su presencia. Y cuando el mandamiento es plenamente obedecido, la promesa, por supuesto, que se cumple a plenitud. Y el apóstol Pablo dice, nosotros nos gloriaremos desmedidamente en estos trabajos, sino que esperamos que crezca esa fe que ustedes han tenido para nosotros ser entonces engrandecidos. Y anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces, en esto, él sigue argumentando a la iglesia en Corinto que la obra de extensión de la predicación seguirá realizándose, y no precisamente en lugares donde ya haya existido otro predicador, otra persona entregando el evangelio, para que no fuera minorizado el trabajo, sino que mucho más allá. Es decir, el apóstol Pablo asume con total amor y compromiso ese anhelo de que la palabra de Dios se siga extendiendo por todos los confines de la tierra. Y en esto entonces él expresa el compromiso que tiene con ellos como iglesia de Dios, pero también con aquellos que no conocen a Dios. Seguimos avanzando. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriráis bien. Cierto pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy vasto en la palabra, empero no en la ciencia, mas en todo somos ya del todo manifiestos a vosotros. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado las otras iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros.
y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso y me guardaré. Es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me estime ser loco. De otra manera, recibidme como a loco, para que aún me gloríe yo un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloria. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis los necios, siendo vosotros sabios. Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos, empero en lo que otro tuviera osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En camino muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, los que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un cerón por una ventana y escapé de sus manos. Las experiencias que nos detalla el apóstol Pablo. Y bueno, como decíamos en la introducción de la epístola, esta carta tiene la particularidad de presentarse a sus lectores detalles relevantes de acontecimientos que le han pasado al apóstol Pablo. Y fíjense cómo él expresa situaciones difíciles que le ha tocado vivir. Y bueno, en los siguientes capítulos vamos a notar cómo habla detalles de mayor grandeza. Y esto quizás el apóstol Pablo lo detalló a los corintios para saber que efectivamente sí hay que pasar situaciones duras, difíciles, pero con todo y eso el Señor sostiene a aquellos que fielmente atienden al llamado y les muestra cosas maravillosas. Y el caso del apóstol Pablo, imagínense cuántas grandezas Dios les mostró. De hecho, en este capítulo, en esta carta, Él lo revela a la iglesia de los Corintios. Cuántas grandezas Dios le reveló. Pero por supuesto, no hay corona sin cruz. Y Él estaba dispuesto a cargar la cruz
de Cristo. Y eso es una manera de motivar la fe y de robustecer la fe de los creyentes, dándoles a entender que expresamente lo que momentáneamente sufrimos acá no es de comparar con la gloria venidera que en cada hijo de Dios ha de ser manifestada. Entonces, él les habla a los corintios para que le tolerasen esa locura, como recomendarse a sí mismo no tenía sentido. Pablo entonces considera invocar sus méritos como algo estúpido, quizás, aunque necesario, en aquellas situaciones por las cuales él estaba pasando. Quizás él veía eso así como que bueno, pero lo estaba manifestando. Él lo estaba manifestando porque aquellos grandes apóstoles, puede que aluda a los 12 apóstoles que fueron escogidos por Jesús, a los 11 y bueno, a Matías que fue agregado después. En este caso, pero Pablo estaría reclamando ser igual a ellos en autoridad apostólica, aunque quizás se esté refiriendo sarcásticamente a los intrusos que él calificaba de falsos apóstoles. Podría tener esa connotación de esos falsos apóstoles y dice, mire, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Quizás está usando un poco el sarcasmo para hacerse referencia no a los 12, sino a aquellos que fingían ser grandes apóstoles y que en realidad lo que eran fraudulentos. Aunque él se manifiesta, soy tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo yo se los he demostrado, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos os he predicado el evangelio de Dios de balde, se los he entregado de gratis. Fíjense cuando él hace referencia a humillándome a mí mismo, la habilidad de Pablo para construir tiendas era tenida en poca estima por los griegos y su independencia financiera no pretendía apenar a los corintios. Su intención era que fuesen enaltecidos al haberles predicado el evangelio de Dios de gratis, porque precisamente de gracia hemos recibido, pues de gracia hemos de entregar. Cuando él hace referencia a que ha despojado a otras iglesias, recordemos que los macedonios eran más pobres que los corintios, así como lo leímos en el capítulo 8. Y dice, ¿qué es lo que hago? Lo hago aún, y lo hago para quitar ocasión de aquellos que desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Quitar la ocasión a aquellos que falsamente se glorían en su superioridad frente a Pablo y no querían imitar su desprendimiento personal. Y el apóstol estaba decidido a continuar con su política de no depender financieramente de las iglesias para distinguirse de los que persiguen motivos egoístas, para distinguirse de aquellos que tenían el evangelio como un negocio lucrativo. Y el apóstol Pablo trató en todo su ministerio de tener limpia conciencia. En la parte administrativa de la economía sí se preocupó por aquellos que necesitaban, pero tenía su personal idóneo para trabajar con este ministerio. ¿Por qué? Porque no daba ocasión a malos entendidos, no daba ocasión a que se levantaran falsos fundamentos. ¿Por qué? Porque aún hasta de la apariencia del mal se cuidaba este gran siervo de Dios. Entonces él hacía estas referencias. Y otra vez les digo que nadie me tenga por loco. Bueno, y si alguien me quiere tener por loco, bueno, recíbame como loco para que yo también me gloríe un poquito más. Entonces, fíjense en la manera en que él expresa, de qué forma. Miren, Cristo no se vanagloriaría de esa manera, pero Pablo se siente presionado por la arrogancia de sus rivales y ese efecto que ellos causan sobre los corintios. Y entonces él dice, bueno, yo tengo mucho de qué gloriarme según la carne, pues yo también, si muchos se glorían por lo que han alcanzado, pues yo también tengo por qué gloriarme, pero saben, tolérenme de buena manera. Así se los digo como yo necio y ustedes cuerdos.
Si ustedes toleran a algunos que les esclavizan, y esos que les esclavizan más bien lo que hacen es devorarlos. Si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas y ustedes persisten en honrarlo. Y esto lo digo para vergüenza mía. Por eso nosotros fuimos un poco débiles. Pero en lo que tengo osadías, hablo con locura. Yo también tengo osadía, dice. Ellos se glorían de que son judíos. Yo soy hebreo. Son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, pues yo también lo soy. Son descendientes de Abraham, pues yo también lo soy. Ellos son ministros de Cristo, pues como si estuviera hablando loco, yo también lo soy. En trabajos, muchísimos, fíjense, abundantes. En azotes no hay número. Olvidó la cifra el apóstol Pablo. En cárceles muchas veces y en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1, y 3 veces he sido azotado con varas, y una vez fui apedreado, y 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Miren los sufrimientos que el apóstol Pablo enumera acá. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, ¿saben? Lo que sobre mí se agolpa cada día con todo lo que he podido experimentar, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que se agolpaba en el corazón de este gran siervo de Dios. Qué manera de tratar de sensibilizar a la iglesia, porque alude a esto. Pablo responde a los reclamos de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles, quienes aparentemente eran judíos de Palestina, eran hebreos, aparentemente, y con mucha renuencia y después de varias protestas acerca de lo insensato que es, Pablo comienza a jactarse de sus experiencias como siervo de Cristo. Irónicamente, centra su atención sobre la experiencia que muchos entonces y ahora consideran señales de debilidad en lugar de fuerza. Y algunos de los acontecimientos mencionados aquí se pueden encontrar en el libro de los Hechos. Sin embargo, hay otros que él relata aquí que no se encuentran detalladamente en el libro de los Hechos. Imagínense, 40 azotes menos 1 para evitar violar la disposición de la ley, porque eso está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 25:3. Los judíos se detenían poco antes del máximo que permitido. Y esto estaba escrito en la ley de Moisés. Azotado con varas es una forma de castigo utilizada por los romanos. Fue apedreado, una forma de ejecución infringida a Pablo bajo la instigación judía. Y eso, por supuesto, lo relata Hechos de los Apóstoles. En naufragio también hay uno que lo relata, Lucas. Ocurre también más tarde y está incluido en el recuento, en el recuento. Hambre y sed, imagínense, impuestos por las circunstancias diarias de ser un predicador ambulante, y contrasta, por supuesto, con los ayunos voluntarios. Desnudez sin ropa adecuada para el clima reinante. Y además de otras cosas, los acontecimientos que no ha mencionado. La preocupación, ese sentido de responsabilidad por todas las iglesias, no solamente por la de Corinto. Y en lugar de alardear de su fuerza y mirar con menosprecio a quien enferma o se le hace tropezar, Pablo se identifica con ellos cuando le dice, miren, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, sí, me voy a gloriar en lo que es de mi debilidad. Entonces, el apóstol Pablo expresa en Damasco
el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Recuerdan esta experiencia que la detalla también Hechos de los Apóstoles? Precisamente Aretas, de los árabes nabateos, y probablemente con el control sobre Damasco, en este tiempo aparentemente estaban coligados por los judíos que esperaban prender a Pablo. Y entonces, cuando esto lo detallan en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, cuando él tuvo que ser sacado de la ciudad, pues los discípulos le ayudaron a ser bajado de los muros en un canasto, en una cesta, para poder salir y resguardar la integridad del apóstol. Todas estas experiencias le ha tocado vivir a este gran siervo de Dios. ¿Y qué es lo que él hace referencia y qué es a lo que él dice? De que todas estas experiencias las ha vivido solícito, sabiendo continuamente que Dios es el que obra en él ese sentir. La fortaleza de él no estaba en su capacidad humana, en su capacidad intelectual. El apóstol Pablo abre su corazón a la iglesia de los Corintios y les da ciertos pincelazos de las experiencias que le ha tocado a él vivir por medio de la propagación del evangelio. Y usted se sienta a pensar, wow, ¿será que él pasó dificultades así cuando perseguía a la iglesia de Cristo? Quizás no, a lo mejor no, posiblemente no, porque lejos de tener estas dificultades lo que tenía era privilegios. Sin embargo, él estuvo dispuesto a fielmente cargar con la cruz de Cristo, fielmente sentir ese compromiso de compartir la verdad sublime de la salvación, pues entre otras cosas, así como él tuvo esa oportunidad de Dios de ser llamado para salvación, sentía que también muchas almas debían tener esa oportunidad que él tuvo. Y no se gloriaba en sus fuerzas y en su capacidad humana, se gloriaba en Jesús. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Heme hecho un necio en gloriarme. Vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas, porque ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria. He aquí
estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Mas sea así, yo no os he agravado, sino que, como soy astuto, os he tomado por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó quizá Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y por las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, mas todo, muy amados, por vuestra edificación. Porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos, que cuando volviere, ni humille Dios entre vosotros, y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Bueno, maravilloso capítulo. Cómo el apóstol Pablo se abre con esta congregación y le detalla cosas que en ninguna otra carta aparecen. Y es precisamente esa visión del paraíso. Y nótese esto, cómo él primero narra parte de las duras experiencias que le ha tocado a él vivir durante su peregrinaje, durante su servicio a Cristo. Pero todo esto queda anulado con la sublime experiencia que Dios le ha otorgado a este santo del Señor. Y esto se lo da a saborear a la iglesia para que entiendan que no es tanto la penuria de sufrir oprobio, trabajos, pruebas por la obra de Cristo, sino la majestuosa gloria que han de disfrutar los que perseveran en el Señor. Y esto es lindísimo, hermano, y esto hay que recordarlo, y esto hay que leerlo, y esto hay que abrazarlo. Estamos seguros que los que estamos caminando en fe no hemos pasado ni el diezmo de lo que el apóstol Pablo experimentó en sus años de ministerio. Imagínense, vuelto a la vida, peligro en alta mar, peligro en el desierto, peligro en un abanico de dificultades. Pero de qué manera el Señor visitaba y usaba a este gran siervo de Dios. Entonces, con esto no le estaba dibujando a los creyentes que el camino de Cristo era plácido, era todo gozo, era todo cero dificultad. No, con esto les estaba dibujando o nos está dibujando que sí es difícil, pero que vale la pena invertir porque la recompensa será superior. Entonces, cuando él expresa conozco a un hombre en Cristo, obviamente se trata de él mismo, pero claro, habla reservadamente para evitar gloriarse de sí mismo en lugar de que Cristo sea gloriado. Entonces él evita esto y escribe de esta manera. ¿Quién fue precisamente Jesús el que le otorgó este privilegio? Cuando él dice hace 14 años, esto quiere decir un aproximado del año 42 después de Cristo, en el periodo de su vida, en ese periodo de su vida cristiana, no descrito en el libro del Hechos de los Apóstoles, no aparece allí. Él expresa esta gloriosa experiencia que el Señor le concedió disfrutar cuando él habla de ese tercer cielo, el cielo más alto ante la presencia de Dios y en contraste con lo que se ve desde la tierra. Entonces, estamos hablando de otra dimensión, hermano. Estamos hablando de algo
que nuestra mente finita no puede asimilar. Sin embargo, nos detalla que él fue al paraíso. Expresa de que él estuvo allí, fue arrebatado a ese lugar, ese especial. Y él identifica aquí como el tercer cielo, y es el lugar de feliz comunión con Dios. Pablo no era capaz, ni le estaba permitido contar lo que en ese lugar él vio y escuchó. No le permitía esto. Nos hace recordar al apóstol Juan, ¿verdad? Cuando el Señor le mostró esta visión y que en oportunidades le dijo, no, sella estas palabras, esto no lo cuentes. Y hay situaciones que el Señor en su determinado tiempo lo revelará. Pero el solo hecho de que Él asome esta experiencia es un motivo de decir, el Señor sí paga y paga bien. Así que vale la pena sufrir vituperios, sufrir adversidades para ganar eso a lo cual Él nos ha llamado. Y qué detalle, qué forma el apóstol Pablo de concebir esta experiencia, de llevar esta narración a los oyentes para que sintieran que Dios tiene cosas maravillosas por las cuales vale la pena luchar. Y bueno, aquí nos detalla entonces que todo esto que él experimentó en la mera presencia del Señor, allí a plenitud, donde él fue arrebatado a ese paraíso, donde él oyó esas palabras, donde él tuvo esa experiencia gloriosa. Dice, yo me voy a gloriar, pero de mí mismo no me voy a gloriar, sino en mis debilidades. Yo quisiera gloriarme en mi fortaleza, pero no, es en mi debilidad que yo me voy a gloriar. Porque hay imagínense la manera después de haber expresado esta sublime experiencia, él le detalla a los corintios que tenía un aguijón, que tenía algo. Y él les dice, miren, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen a mí de una manera descomedida, hay un aguijón en mi carne. Hay ese mensajero de Satanás que me golpea, me abofetea. Y esto es permitido para que yo no me enaltezca. Y yo le rogué a Dios, 3 veces le he rogado a Dios que quite esto de mí. Imagínense, ¿será que el apóstol Pablo no estaba acostumbrado a pedirle a Dios tan seguidamente por algo? Porque quizás las oraciones del apóstol Pablo tenían tanta audiencia en el trono de Dios que el Señor lo complacía. Podemos ver a través de los milagros, de las oraciones, de las sanidades, de cuántas maravillas y grandezas realizó el Señor por medio de este gran siervo de Dios. Pero en este caso, haciendo una oración para beneficio de él, lo hace repetidas oportunidades. Él dice, le he pedido a Dios 3 veces que me quite esto. Pero la respuesta divina fue clara. Bástate de mi gracia. Bástate. Es decir, lo que te he dado es suficiente para ti. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. Y esto es difícil de entender. ¿Por qué les digo esto? Porque mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. El poder de Dios es absoluto y es perfecto. ¿Y cómo se sigue perfeccionando en nuestras debilidades? Esto es, para entenderlo a la capacidad humana, creo que no podemos alcanzar hasta allá. ¿Cómo el poder de Dios, que es perfecto a plenitud, se sigue perfeccionando en nuestras debilidades? Imagínense ustedes. Y entonces Él asume su rol y dice, bueno, de buena gana me voy a gloriar, pero ya no en lo que el Señor me ha revelado, sino en mis debilidades, porque he entendido que cuando soy débil, entonces ese poder de Cristo reposa en mí y yo soy fuerte.
Por lo cual, esto que pasa a ser causa, motivo de quizás de oprobio, de dificultad, es lo que me hace estar íntimamente respaldado y dependiendo total y absolutamente de Dios. Entonces no es mi autosuficiencia, es la potencia de Dios, que es el que me da el poder avanzar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo entender esto? Cuando esa plenitud, esa perfección esté en nosotros, yo creo que solamente será en la presencia de Dios. Pero mientras estemos bajo este tabernáculo, mientras estemos en esta carne, siempre vamos a tener debilidades, y entonces es cuando el poder de Dios se exaltará en nuestras vidas. Y de verdad es difícil de poder decir, bueno, algunas ambigüedades que parecen así, que nos hacen una conclusión de cuál sería este aguijón, cuál sería este aguijón que el apóstol Pablo tenía en su carne y no lograba desprenderse de él. Por mucho que le rogó al Señor, el Señor le dijo, no, vas a permanecer con tu aguijón, bástate de esa gracia. Fíjense, esa gracia salvadora, esa gracia que nos conecta y que nos da acceso al cielo. Qué lindo, ¿verdad? Y yo en lo particular me dicen, ¿de qué crees que yo digo que el aguijón del apóstol Pablo era quizás que no tenía la capacidad de ver bien y era algo que le atormentaba quizás, pero bueno, es por algunos indicios que me dice la palabra de Dios. Sin embargo, notamos cómo él expresa que él expresa de una manera que es importante notar la respuesta de Jesús, que no fue considerada por Pablo como una negativa, ni lo llevó a conformarse con una actitud derrotista, que se siente derrotado. En lugar de ello, él confirmó que si Satanás lo abofeteaba, ya fuese por cuenta propia, como su permanente adversario, o indirectamente como agente controlado por Dios para fortalecer su voluntad, el apóstol Pablo podía gloriarse en sus debilidades porque la gracia y el poder de Jesús bastaban para permitirle continuar su ministerio. Entonces, ni el aguijón, ni ningún emisario de Satanás, ni ninguna prueba de Dios harían que él abandonara este ministerio. Y de ahí que él podía gozarse en sus debilidades, porque él entendió que cuando era débil, entonces era fuerte en Jesús. Imagínese esta conclusión a la cual llegó el apóstol. Y bueno, los cristianos de Corinto obligaron a Pablo a alardear, al dejarse impresionar por la jactancia de los falsos profetas, cuando comienza, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque yo en nada he sido menores que aquellos grandes apóstoles. ¿Y en qué he sido menos que las iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdónenme este agravio, les dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que muchos podrían primero a la hora de destacar la autoridad espiritual, Pablo lo menciona al final y sin mucha elaboración, y en razón de que los corintios eran testigos de ello. Y dice, os prendí. Pablo hace eco de la acusación de que él había enviado a otros, a Tito y otros hermanos que no menciona, para recolectar el dinero supuestamente destinado a Jerusalén, porque eso era, de hecho, esa era la causa para ayudar a los hermanos necesitados, y que él pretendía reservarse para sí. Y el apóstol refuta el cargo llamando la atención sobre la personalidad de los enviados, que los corintios sabían que eran hombres honestos. Algunos habían resistido la autoridad del apóstol Pablo porque no querían abandonar su conducta pecaminosa, la cual solo había sido ya condenada por el apóstol Pablo. Entonces él le dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás me toque llorar por muchos
de los que antes han pecado y triste y lamentablemente no se han arrepentido de toda esa inmundicia, de esa fornicación que ellos han cometido. El apóstol estaba claro. Había un grupo de resistentes allí que persistían en hacer lo malo. Y eso, por supuesto, produciría dolor en el corazón del apóstol, quien ama las almas y que anhela que todas las almas sean salvas por la gracia de Jesucristo. Seguimos avanzando al último capítulo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Esta tercera vez voy a vosotros. En la boca de 2 o de 3 testigos consistirá todo negocio. He dicho antes, y ahora digo otra vez como presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no perdonaré. Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque, aunque fue crucificado por flaqueza, empero vive por potencia de Dios, pues también nosotros somos flacos con él, mas viviremos con él por la potencia de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos, y que vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. Por tanto, os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Epístola a los Corintios fue enviada de Filipos a Macedonia con Tito y Lucas. Bueno, y de esta manera concluye el apóstol Pablo, y aquí hay cosas lindas también que sacarle el máximo provecho. Aquí hay tantas cosas hermosas en cada uno de los escritos de este gran siervo de Dios. Y es que, bueno, en este capítulo el apóstol Pablo quería que durante esta tercera visita se resolvieran los problemas pendientes, y con todo y ello advierte sobre la inminencia de una acción disciplinaria, al igual que el juicio se decidiría por boca de 2 o 3 testigos, como lo resalta la palabra de Dios. Eso es ley de Dios. Está en Deuteronomio 19:15, lo relata su palabra. Y aquellos que piensan que Pablo era débil, encontrarán que él realmente habla con la autoridad de Cristo, quien, a pesar de haber sido crucificado en debilidad, era el máximo ejemplo de poder de Dios. Y de la misma manera Pablo, quien, a pesar de que ellos sintieran que podía ser débil simultáneamente, también podía actuar y hablar como un apóstol de Cristo en sus tratos con los corintios. Y aquellos que piden pruebas a Pablo, porque fíjense cómo también está este grupito, deberían de examinarse y probarse a sí mismos si saben que son verdaderos cristianos. Deberían saber que Pablo era un verdadero apóstol, y si no están reprobados, tampoco Pablo lo está, ya sea que fueran aprobados o reprobados. La principal preocupación del apóstol Pablo era la conducta recta de los corintios, y no la opinión que pudieran tener de él. Eso era lo que realmente le calaba en su corazón, que ellos estuviesen totalmente convertidos a Cristo,
que su vida reflejara la salvación de sus almas. Nosotros debemos vivir como lo que somos, como los salvados. No podemos tener una vida distorsionada, disonante, porque si somos de Cristo, hemos crucificado juntamente con Cristo las pasiones de este mundo, las cosas que se interponen entre la armonía de nuestro Creador y sus criaturas. Entonces él habla de esa severidad, de esa dureza como que tuvo que utilizar en esa carta severa y lo que detalla en los capítulos del 10 al 13 y en esta epístola. Y les dice, bueno, yo les estoy escribiendo estando ausente, porque es que no quiero usar de esa severidad como cuando yo esté presente, conforme a esa autoridad que el Señor me ha dado, pero él resalta, esa autoridad la uso para edificación y no para destrucción de ustedes. Nótese la sensibilidad en que el apóstol Pablo detalla esa autoridad, esa permisión que Dios le ha dado con la congregación, pero no para destruirlos, sino para edificarlos en Cristo. Y les dicen, le expresa esos saludos, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan así en paz, para que el Dios de paz esté con ustedes. Y salúdense a cada quien, salúdense los hermanos mutuamente con ese abrazo fraterno, con ese beso fraterno. Todos los santos les saludan. Y aquí, en este capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, está la fórmula que usamos los ungidos para hacer la oración de cierre, para despedir en bendición final. Ustedes no sé si lo han notado, pero aquí aparece en la Biblia, claro, no en el mismo orden que nosotros la presentamos, nosotros lo tenemos mencionando primero al Padre, después al Hijo y después al Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo menciona acá primero a Jesucristo, porque recordemos que era el Dios que estaba presentando, a Dios, el Padre y al Espíritu Santo. Y es lindo en este versículo, con este versículo podemos profundizar bastante. Los que por la gracia y la misericordia de Dios ya hemos sido ungidos para la honra de Dios y tenemos la oportunidad de despedir usando los tres, porque los que no son ungidos despiden solamente que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Los que no son ungidos pueden despedir así, solamente la gracia de Dios y Jesucristo. Pero los que ya por la misericordia de Dios hemos recibido la unción, sí despedimos usando estas tres fórmulas. Pero es bonito meditar bastante nosotros como siervos de Dios en esta oración, que tiene muchísimo contenido para nuestras almas, muchísimo. Porque cuando usted ora, cuando usted está emitiendo esta despedida, usted está anunciando lo más grande que puede conocer el ser humano, el amor del Padre. Cuando usted dice que el amor de Dios, imagínese con cuánto amor nos ha dado el Padre. Con ese amor eterno, con ese amor sublime, con ese amor que ha impregnado nuestras vidas. Y de verdad que hay que resaltar la grandeza de Dios con que nos ha amado. Y bueno, considerando esto, nos damos cuenta que la presencia de Dios, nos insta a amarlo porque Él nos amó primero. Y este versículo, para cerrar ya con este versículo hermoso, 2 de Corintios 13, versículo 14, cuando me hace referencia al amor de Dios, yo me traslado al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 3, cuando dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:
con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Yo me conecto directamente con el profeta Jeremías con este versículo, porque cuando nosotros evocamos el amor de Dios, tenemos que recordar que el amor es eterno y que de la fe, la esperanza y el amor, de estas tres, la que permanecerá para siempre es el amor de Dios. Y cuando nosotros despedimos que el amor de Dios y hacemos mención de lo más sublime que puede atrapar a un pecador, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esta gracia en la cual debemos estar firmes, constantes, porque esta gracia es como ese paraguas que nos cubrirá o nos cubre de la condenación eterna. Y fíjense la importancia de esta oración. No sé si los que me están escuchando entienden cuando hago referencia a los ungidos, que somos los que oramos haciendo cierre de esto. Y es importantísimo y verdad que me he degustado muchísimo analizando los ingredientes que tienen esta despedida final, como la detalla el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, cuando él dice, en la gracia del Señor Jesucristo, fíjense, esa gracia que es la que nos salvó, esa gracia que fue la que nos cubre y la que nos exonera de la condenación que vendrá a este mundo. Aquellos que desprecian la gracia, hermanos, están cavando para sí el castigo eterno. Y nosotros pedimos en esta oración que el amor de Dios, que es eterno, esa gracia que nos sacó de la condenación y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Amén. La comunión del Espíritu. Ustedes saben cómo lo divino de Dios, la tercera persona de la Trinidad, esté con nosotros y en nosotros y haya comunión. No tiene comunión la luz con las tinieblas y el Espíritu de Dios es luz. Y usted se basa y analiza esto y dice, wow, Dios tan maravilloso es. Esta oración es preciosa, maravillosa. Valorémoslas. Valoremos estos hermosos elementos de los cuales nos hace mención el apóstol en esta carta. Y es bíblica. La oración de despedida es bíblica. No fue inventada por el apóstol. Fue dada por el Espíritu de Dios a la vida y a la edificación de su iglesia. Entonces, aquí también hay muchas cosas que las cuales tenemos que meditar y valorar. El apóstol Pablo nos enseña tantas cosas hermosas en esta epístola. Aquí también nos detalla en el capítulo anterior cómo el enemigo se disfraza de ángel de luz. Muchas cosas tenemos que meditar porque el enemigo siempre querrá desviarnos del camino, de la senda de la santidad. Pero ya él está vencido, ya él está condenado. El gran ardor que tiene él es que él habitó en las alturas con el Señor y por rebelde y por perverso nunca más volverá allá. Sin embargo, por el amor de Dios que ha derramado para con la humanidad y esa gracia de Jesucristo que nos alcanzó y teniendo la compañía de su Espíritu Santo, todo creyente tiene la opción de aplicar como ciudadano de la patria celestial. Y eso es lo que lo enardece a él, el saber que nunca más él podrá disfrutar de lo que nosotros podremos disfrutar si permanecemos fiel a Dios. Y entonces él va a usar de toda astucia y de toda malicia para sacarnos de esta herencia, pero en el nombre del Señor, perseverando con amor, con fe y constancia en el Señor, llegaremos a esa gloriosa mansión. Así que bueno, vamos entonces a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundante misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos
porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Te queremos pedir, Señor, una bendición especial por cada uno de los hermanos que han estado con nosotros en este día, Señor. Bendíceles y guárdales. Permite que cada uno de los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde República Dominicana, desde Panamá, desde México, está en tus manos, Señor. Cada uno de los hermanos que están con nosotros escuchando desde las distintas naciones, Padre, bendícelos de manera especial. Los hermanos que están desde Chile, desde Colombia, Señor, que tu gracia y tu misericordia siempre les acompañe. Gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias porque no merecíamos, Señor, pero ha sido tu amor quien nos abrazó y la gracia de tu Hijo nos cubrió, Señor. Y hoy por hoy gozamos de la compañía divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y acercarnos a ti confiado de que tú nos limpias de todo pecado. Señor, te presentamos la niñez, te presentamos los jóvenes, Señor. Guárdalos por amor de tu nombre, que puedan tener ese distintivo de santidad, porque eso conviene a nuestra casa. Te damos gracias, Señor, por los ancianitos que viven para ti, Señor, que han sabido deleitarse e invertir su tiempo en ti, Señor. Sigue guardándolos, sigue bendiciéndolos, Padre. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, ayúdanos diariamente, Padre, a ser agradables a ti. Gracias, Señor, por los matrimonios. Bendice y guarda cada matrimonio, Señor. Aquellos que estén pasando por dificultades, que han sido rotos por la maldad del hombre pecador, Señor, por la maldad del enemigo. Tú tienes toda autoridad, Señor, para gloriarte en la restauración. Ten piedad de los padres, danos la capacidad para educar a nuestros hijos. Y ayuda y guía a nuestros hijos, que no sean hijos rebeldes, Señor, que te amen y sobre todo que valoren la oportunidad de conocerte. Ten piedad, oh Dios, de los enfermos. Tú los conoces, Señor. Cuántos has sanado y seguirás sanando, porque así es tu poder, Señor, no se agota. Seguimos suplicando por la salud de nuestro hermano apóstol Cecilio García. Ten misericordia, Padre. Los hermanos que están padeciendo de cáncer, como es nuestra hermana Lauri, Nathan, Natanael, Lisa Córdoba, Señor, están en tus manos. Cuánto dolor, cuántos tratamientos, con cuántos sufrimientos, Señor, pero tú tienes todo poder. Si a ti te place, Señor, ahora mismo tú puedes hacer una obra especial, porque nada hay imposible para ti. Te presentamos nuestras hermanas, las ancianitas, Señor, guárdalas, ten misericordia, la salud de la hermana Ernestina, la salud de la hermana María Luisa Vázquez, la salud de nuestra hermana Lucita, de nuestra hermana Raquel López, de nuestra hermana Benedicta, Señor, está en tus manos. Ten compasión, Señor, tú eres bueno, tú te compadeces de los que sufren, Señor, porque tú eres bondad. Te pedimos por los jovencitos, José Elías, por Alan, Señor, por Sabdi Canul, está en tus manos. Evelyn Figueroa, Señor, ten misericordia de tu sierva, ten compasión por amor de tu nombre. Gracias, Señor, por la salud de los que han recuperado, Señor, porque siguen creyendo en ti. La salud de nuestro hermano Pablo, gracias porque está con nosotros, Señor. Gracias por su salud. Ten misericordia, Señor, te damos gracias porque hemos visto tu mano obrar a favor de esta nación, Señor. Gracias. Ahora te pedimos que sigas haciendo la obra especial en Panamá, que cese el conflicto y que seas tú guiando en todo, a cada gobernante, al presidente, a todos, Señor, que seas tú dándole la sabiduría y el temor en sus corazones. Seguimos clamando por la paz en Israel, Señor. Ten misericordia de este mundo que convulsiona lejos de ti, Señor. Permite que puedan acercarse a ti antes que sean demasiado tarde. Llévanos, Señor, a las almas que van a ser salvos. Guíanos para entregarles esta verdad gloriosa del Evangelio, Señor.
la presentamos la próxima campaña simultánea que ha de celebrarse en el mes de diciembre, Señor, que sea un mover glorioso, que tus hijos nos aboquemos a llevar esta verdad linda que redime y salva al pecador, Señor. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. No nos abandones, en el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.